Vamos a empezar el tema de hoy, la predicación, con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos agradecidos especialmente por estar en tu santo día, de sábado, el día que tú tienes preparado desde el principio de los tiempos para nosotros y que va a seguir así, no solo en este presente, sino también por la eternidad. Y te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo esté con nosotros, nos ayude a entender este vital tema para este tiempo final. Un tema que ha sido largamente esperado, un tema del cual deseamos y deseamos muchísimo conocer precisamente lo que tú nos quieres decir al respecto, para poder salir de dudas y poder aclarar la verdad ante este mar de confusión que hay en este mundo al respecto. Y te queremos pedir especialmente por los hermanos que están alrededor del mundo, por todo tu pueblo, Señor. Cuídalos en todas las circunstancias que se puedan llegar a encontrar y escucha también sus peticiones. Bendícenos, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como habéis visto, el tema de hoy es los judíos en el tiempo del fin. Os decía que era un tema largamente esperado porque hace mucho tiempo que lo estaba anunciando y jamás se había dado la ocasión para poderlo presentar, incluso estando en el extranjero. Pero hoy, por circunstancias, sin prácticamente plantearlo, ha venido para poderlo hacer. Dios dispone las cosas como las dispone, desde luego, y de un modo más claro imposible. Y vais a ver que este tema de los judíos en el tiempo del fin no va a ser una sola predicación, sino que tendrá, bueno, unos cuantos temas detrás. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en una parte de ello. Y es cierto que podíamos hablar de toda la historia de los judíos, daría muchísimo de sí, y algunas partes son importantes quizás para conocer facetas que tienen que ver con ellos en el tiempo del fin. Pero nos lo vamos a saltar, al menos que Dios quiera, y más adelante podamos exponerlo también. Y nos vamos a centrar exclusivamente en lo que hacía referencia a los judíos para ahora, para nuestros tiempos. Y nos vamos también a centrar aún más de lleno en 3 capítulos escritos por el apóstol Pablo, y que yo diría que son sin duda los de más mal interpretación que hay referentes a los escritos de este apóstol. Porque a raíz de esos escritos han surgido una serie de conocimientos, entre comillas, que vamos a ver que no son realmente bíblicos, pero que por desgracia la mayor parte del mundo cristiano ha cogido esos conceptos tergiversados y los está aplicando a sus creencias. Pero eso no es un gran problema, en definitiva, si no fuera porque al hacer eso van a hacer algo en consecuencia que va a marcar verdaderamente los fines de los tiempos. Me gustaría que todos los que estuvieseis siguiendo esta temática cogieseis una Biblia, la que tengáis, y siguieseis conmigo una serie de textos. Hoy vamos a centrarnos en un solo capítulo de esos 3 que van a ser la base para toda la temática. Pero antes de entrar en ese capítulo, que en concreto va a ser el 9, miremos un poco de qué nos habla el 8, para buscar centrarnos, porque a veces podemos coger un texto totalmente fuera de lugar y sin saber lo que nos está refiriendo podemos empezar a encasillarlo donde no toca. El capítulo 8 nos habla de, hay un subtítulo en nuestras Biblias, Reina Valera 1960 en concreto, que nos dice más que vencedores. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, y vais a ver cómo, si ya vamos directamente hacia los versículos del 28 en adelante de este capítulo 8, nos empieza a hablar de alguien en concreto, y ese alguien es Jesucristo. Y nos habla, en definitiva, de que Dios nos quiere tanto que lo que hace, que es un poco rememorar lo que escribe Juan 3:16, da a su Hijo por nosotros. Y cuando se nos habla que Él muere por nosotros, evidentemente Jesús, ¿por quién muere? Por todo el mundo en general, ¿no? ¿O solo muere por los judíos?
Bien, veremos que muere absolutamente por todo el mundo, eso lo sabemos ya de sobra cuando leemos la Escritura. No hay una exclusividad de solo muero por estos, no, muere por todos. Luego dependerá de cada uno que quiera aceptar o no la salvación. Sabiendo esto, habiendo introducido esta parte del 8, vamos directamente al capítulo 9, que vais a ver también en vuestras pantallas para los que no tengáis Biblia. Y si me cambia la diapositiva, podré mostraros ese texto que es tan necesario que conozcamos a fondo. Son 3 capítulos, 9, 10 y 11. Hoy vamos a ver el 9, os he dicho, lectura y análisis del libro de Romanos, capítulo 9. Y no penséis que vamos a leer el capítulo y nos vamos a quedar tan anchos. Deberemos ir haciendo nuestras paraditas para ir comentando prácticamente cada versículo, porque eso va a ser la clave para entender el 10 y finalmente el 11. Mirad qué nos dice el texto. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué es lo que está apesadumbrando tanto al apóstol Pablo para escribir esto? Dice que no miente, que él dice la verdad en Cristo. ¿Y su conciencia? ¿Cómo está? Pues en plena sintonía con el Espíritu Santo. ¿Qué le produce esa tristeza, ese dolor tan agudo en su corazón? Mirad cómo en la Biblia siempre nos habla de esas sensaciones que notamos en el corazón ante una perspectiva de alguna situación en concreto. Y en este caso, a veces cuando hay alegría se nota algo en el corazón, pero cuando hay tristeza, ¿qué notamos? Cuando ha habido la pérdida de un ser amado, por ejemplo, ¿qué notamos? Dolor, ¿no? ¿No notáis a veces un dolor en el pecho? Que en verdad no es el pecho, es el corazón que está allí debajo, que es un músculo también, este órgano. Pues mirad qué es lo que le cuesta tanto digerir al apóstol Pablo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ser anatema ya sabemos qué significa. Es ser apartado, básicamente, de la cuestión de Dios. Ser anatema es prácticamente ser contrario a Dios y a su pueblo, a su verdad. Dice separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿Y quiénes dice que son sus hermanos? ¿Está haciendo referencia a su propia familia? Los que son mis parientes según la carne. Claro, cuando solo leemos esto podemos pensar si está haciendo referencia a su entorno, podría ser sus parientes, sus padres, sus parientes más cercanos. ¿Está haciendo referencia a esto? Vamos a ver que va mucho más allá. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Está haciendo referencia a un pueblo en general, al pueblo de Israel? Y él dice que, de hecho, los quiere tanto que preferiría ser él el que estuviese separado de Cristo en vez de toda su nación, los de su linaje judío. Y mirad qué nos va diciendo. De los cuales son la adopción. ¿Qué quiere decir con ser la adopción? Fijémonos que hemos de hacer historia, hemos de ir prácticamente hasta Abraham, para empezar a darnos cuenta que él está haciendo referencia a que hubo un pueblo que fue adoptado por él, y que en los textos bíblicos nos dice que era el peor de todos los pueblos, el de más dura cerviz. Pero Dios los adopta igualmente. ¿Para qué? Para darles lo que después nos dice aquí. La gloria, el pacto con ellos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Les da todo el conocimiento que tenemos en el Antiguo Testamento. Y eso se lo da, como dice aquí, a los israelitas. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿Quiénes son los patriarcas? Pues hemos dicho Abraham, pero podríamos tener Isaac, Jacob y el resto. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mirad, hay personas que en la actualidad dicen, Jesús era palestino, y se quedan tan anchos. ¿Sí? Y todo es debido a la situación tensa política que hay en la zona de Israel, debido a esa confrontación palestino-israelí. Ya sabéis que se está abogando para que hayan dos estados, sobre todo por parte del Vaticano, y hay una situación que en nuestra actualidad misma, ¿cómo es? De muertes entre unos y otros, que no paran. Cada día están habiendo asesinatos, y si no, heridos. Y resulta que él nos dice que según la carne, Cristo viene ¿de quién? ¿De los palestinos? Pensemos que palestinos viene de la palabra filisteos. Por tanto, ¿Jesús venía de filisteos? No, él venía del pueblo hebreo, judío. En ningún momento viene de filisteos, salvo una excepción. Recordemos que entre su familia hay alguien que es de la tierra de Canaán, que es de donde surgieron o estaban los filisteos, y era Rahab la ramera. Ella se introduce dentro del linaje judío, pasa a ser salva, pasa a formar parte del pueblo de Dios por misericordia divina. Y curiosamente, también de esta mujer, con el paso del tiempo, viene la descendencia hasta aparecer Jesús. Pero en ningún momento aquí se nos está haciendo referencia que por esa intervención de esos momentos, de esta señora en la historia de su linaje, él sea directamente filisteo, sino que es judío. Y evidentemente nos dice el cual es Dios sobre todas las cosas. Si es Dios sobre todas las cosas, ya nos está diciendo que equipara a Cristo ¿con quién? Con Dios Padre. No está diciendo que sea un Dios sobre todas las cosas menos Dios Padre. No, no, sobre todo en general. Bendito por los siglos, amén. Él lo tiene muy claro, Cristo es bendito. ¿Y por qué dice bendito por los siglos? Bueno, hay un contraste, un texto bíblico que nos dice que Cristo es como en verdad para los hombres, maldito. Porque dice, maldito todo aquel que es muerto en un madero, crucificado. Y Jesús fue así, crucificado. Pero en cambio él dice, bendito por los siglos, porque la vergüenza de la cruz pasa a ser la salvación de todos, la bendición para todos. El versículo 6 nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Interesante, empiezan a entrar conceptos que ya nos darán una perspectiva que hemos necesariamente de empezar a indagar. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué hace referencia a esto? Se pensaba que los judíos, ¿qué tenían? La verdad absoluta, ¿no? Y al tener la verdad absoluta debían tener el ¿qué? La perspectiva que vendría el Mesías, lo esperarían y serían salvos. Pero eso no sucedió. ¿Y eso es porque la palabra de Dios falló? No. Porque la palabra de Dios ya estaba advirtiendo en los textos antiguos que el pueblo de Dios rechazaría a su Mesías. Eso es profecía, y es algo que aún a los judíos les duele cuando se les muestra el personaje de Jesús y cómo fue rechazado por su pueblo. Pero la Biblia no había fallado. La Biblia estaba escrita que esto sucedería. Hemos de ir al libro de Isaías y nos queda más que claro. Ese capítulo que sabéis que no se estudia precisamente en las escuelas talmúdicas, en las escuelas judías, el del sacrificio de Cristo por nosotros. Queda al margen, no lo quieren ni tocar. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo puede ser esto? A ver, si yo desciendo de catalanes, ¿qué voy a ser? Catalán. Si desciendo de chinos, ¿qué voy a ser? Chino. Si desciendo de no sé quién, voy a ser de ese no sé quién. En cambio aquí el apóstol nos sorprende y dice, ¿descienden de Israel y no son israelitas? ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya nos empieza a plantear algo. El pueblo de Israel era mucho más que un linaje, que una estirpe. Era algo que iba implícito en las creencias de cada persona. Por eso puede decir que todos los que descienden de Israel en verdad no son israelitas. Porque Dios podía considerar israelitas en verdad a los que habían transgredido el pacto.
Si dejaban de seguir el pacto, dejaban de ser pueblo de Dios. Por tanto, podían ser de linaje por genética, pero no espiritualmente. Aquí ya tenemos un problema. Porque si rechazaron a Cristo, ¿pasan a ser directamente pueblo de Dios? ¿Israelitas tal cual? ¿Sí o no? Pues habrá casos que sí, habrá casos que no. Y eso ya lo iremos viendo a lo largo de todas estas temáticas. Pero desde luego nos está ya advirtiendo que cuidado a aquellos que son de origen judío, para que no se crean directamente que ya son salvos, porque sí, sencillamente por ese linaje. Porque hay muchas creencias evangélicas en la actualidad que es lo que tienen claro. Malentendidamente tienen claro que si vienen de origen judío ya son salvos. Ahora hemos de decir de origen israelita. Cuando esto se escribió había una nación. Sí, aún existía una nación. El templo aún no había sido destruido y los judíos vivían en su tierra, los israelitas en general. Pero después pasan años, a partir del año 70 de nuestra era, ¿y qué sucede? El templo es destruido y hay una dispersión de ellos por todo el mundo, una diáspora. Y como consecuencia, ¿qué pasa con toda esa gente? Se dispersan. Se dispersan por todos lados. Y unos siguen aceptando a Cristo porque lo aceptaron y otros no. La inmensa mayoría no lo aceptó. Entonces estos siguen siendo descendientes de Israel por genética, por linaje. Sí, algunos sí. ¿Pero eso quiere decir que pasan a ser directamente israelitas de corazón? ¿De creencia? ¿De tener ese pacto con Dios y aceptar al Mesías? No. Allí ya se produce una ruptura, que otros textos bíblicos también nos dicen, y que también iremos tratando. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dice que ni por ser descendientes de Abraham. Todos eran descendientes de Abraham, los judíos. Pero dice que eso tampoco es garantía para que seas un auténtico israelita. Pero luego nos dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y pone un sino. ¿Por qué en Isaac tiene descendencia y en Abraham no? ¿De quién era hijo Isaac? De Abraham. ¿Y por qué nos está diciendo, si no en Isaac te será llamada descendencia? Recordemos que Abraham tuvo dos hijos. Uno era Isaac y el otro ¿quién era? Ismael. Y de Isaac provienen lo que fueran los israelitas, y de Ismael ¿quién surge? Los árabes. Y pasa el tiempo y resulta que estos que van creciendo, hijos de Ismael, pasan a ser enemigos ¿de quién? De los judíos, que son los descendientes de Isaac. Con el paso de los años, viene Cristo a la tierra, muere, se va, una vez resucitado, ¿y qué sucede con esos árabes? ¿Se convierten a Cristo o no? Pues sí, muchos de ellos se convirtieron al cristianismo, y por eso hay los que son conocidos como los padres primitivos del cristianismo, que eran precisamente de las zonas de los países del Magreb, del norte de África, entre otros países. Pero después surge el Islam. El Vaticano financia a un señor llamado Mahoma, y a partir de allí, cuando le dan el Corán, ¿qué hace? Con espada en mano, imponer sus creencias. Todo eso con una finalidad: terminar el cristianismo de esos pueblos. Porque Roma no tenía suficientes ejércitos para hacerles plantar cara a ellos y derribarlos de ese lugar, porque ellos no aceptaban al obispo de Roma como líder absoluto de los cristianos. Y así el Islam consigue hacer la faena que el Vaticano no podía. Jugada maestra, una vez más, del Vaticano, como tantas ha hecho a lo largo de la historia. Pero ahora estamos en una situación que la mayor parte del mundo árabe no es cristiano, sino que es del mundo del Islam, es musulmán. Y mientras los judíos han quedado, la mayor parte de ellos, ¿cómo qué? ¿Creyentes en Cristo? No.
La mayor parte de ellos no. Pero, ¿sabéis? También hay algo interesante. ¿Sabéis que hay gente de origen árabe que es cristiana, no? Los mismos palestinos, entre ellos también hay cristianos. No todos son musulmanes. Y eso también les comporta unas consecuencias, unos problemas. Mirad que la situación es un análisis de 2000 años prácticamente que estamos haciendo, más los anteriores hasta Abraham y Isaac. Imaginaos si Abraham no hubiese hecho la gran tontería de ir con la mujer que no le correspondía, que era la sierva egipcia Agar, para tener descendencia, ¿cuántos problemas se hubiese ahorrado el mundo? ¿No se hubiese ahorrado precisamente muertes como las que estamos viendo ahora y las que van a suceder? Pero a suceder, muchas muertes van a haber. Y las profecías nos lo decían. No podemos culpar a Abraham y ya está, porque en el fondo la decisión es siempre de cada individuo. Pero sabéis, como dice Ellen White, un pecado puede ser perdonado por Dios, pero las consecuencias siguen. Siguen. Es la ley de la vida. Tú has hecho eso y como consecuencia van a pasar cosas. Y Abraham fue perdonado, pero su pifia, su error, sigue hasta estos tiempos y va a seguir justo hasta el final. Y nos dice que en Isaac te será llamada descendencia. Ciertamente en Isaac hubo esa descendencia de donde vinieron los judíos. Pero a su vez, ¿a qué estaba haciendo referencia hablando de Isaac? ¿Recordamos toda esa escena en la cual Abraham va a hacer algo con su hijo? El sacrificio, ¿no? Dios le dice, ve y sacrifica a tu hijo y tal. Y él obedece, porque cree que, no entiende el por qué, pero cree que que Dios le puede resucitar a su hijo. ¿Y por qué dice en Isaac te será llamada descendencia? Isaac, ¿de quién era símbolo? De Cristo, de Jesús, que iba a morir en la cruz. Siendo inocente, porque Isaac no tenía ninguna culpa, le dicen, tienes que morir. Isaac no coge y se va corriendo, que era lo más fácil, era un chico joven y decir a su padre, aquí te quedas, le hubiese costado absolutamente nada. Pero él obedece. ¿Y Jesús qué hizo? Asumió lo mismo y fue hasta el Calvario y murió en el Gólgota. Y en Cristo, el capítulo 8 de Romanos nos dice que todos podemos ser salvos. En Cristo. De ahí que la descendencia de Isaac va mucho más allá de un linaje, de una genética. Es una cuestión espiritual, de aceptar las promesas de Dios por nosotros, lo que Él hizo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Nos lo está diciendo claramente, tú puedes ser hijo carnal de esa descendencia, pero eso no quiere decir que tú seas hijo espiritual porque resulta que rechazas la promesa para ser contado como descendiente. Qué fácil es cuando vamos leyendo versículo por versículo yéndonos en situación. Si eres hijo de la promesa, serás contado como descendiente de Dios, como si fueras un judío, de verdad. Si no, si rechazas la promesa, tú no pasas a formar parte de ser pueblo de Dios. El versículo 9 ya nos dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Está hablando de Abraham con su esposa. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios, como siempre, tiene todo un plan preestablecido, y lo va a cumplir sí o sí, y va a utilizar lo que haga falta para que se ejecute. Y aquí nos dice, haciendo rememoración de ese nacimiento, ¿Isaac nace solo? ¿Recordáis cómo nace Isaac? Bueno, hay Isaac y luego ¿quién hay? Jacob, ¿no? Y Jacob sí que no nace solo. Tiene Jacob y su hermano Esaú.
y ninguno había hecho mal aún para nada, pero ya cuando salen, también salen en una posición, y mirad si es importante la cuestión genética para ir viendo cosas, cuando salen, ¿cómo salen? ¿Abrazados, dándose besitos los dos pequeñitos? No, salen uno primero y el otro detrás, agarrado de aquí abajo y que no salga, que quiere salir él. Y por eso reciben los nombres que reciben. Y a partir de allí también la tenemos liada. Porque esa forma de ser de los dos hermanos, Jacob como usurpador, queriendo quitar el lugar al otro, y el otro columpiándose en su primogenitura, que ya le iba bien todo, despreciándola, terminan también siendo rivales. Luego recordamos lo de Jacob, el sueño que tiene, pero también la aparición del ángel de Jehová, el mismo Cristo, luchando con él para hacerle dar a entender una serie de cuestiones. Se arregla la situación por un tiempo con Esaú, pero después, ¿qué surge con Esaú? Esaú es Edom, ese pueblo que aún forma parte de la actual Jordania. ¿Y cómo eran los edomitas con el pueblo de Dios? Pues eran contrarios, les amargaron la vida. Tensión continua por todos lados. Pero había una elección. Dios había elegido al que debía coger la primogenitura. Y ese era Jacob. Evidentemente, cuando uno funciona así, algo queda también en la genética. ¿Y qué hemos ido viendo con el pueblo de Israel a lo largo de los años? Tendencias a hacer lo que no toca y de un modo a veces exacerbado. Aunque Jacob fue perdonado y Jacob es cambiado su nombre por ¿cuál? ¿Lo recordamos? Israel. ¿Y qué significa? Vencedor. ¿Y padre de multitudes también? En definitiva, como Abraham. Pues mirad qué curioso, porque dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué aborrece a Esaú? ¿Porque sí? No, porque había una forma de hacer que era contraria a lo que Dios quería. Y Dios cuando dice aborrece, ¿qué es lo que aborrece? El pecado. Aunque el pecado, evidentemente, también lo ejecutan personas. Y en este caso, Esaú iba a seguir un mal camino. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios el que en definitiva lo está controlando todo, es Dios el que tiene la misericordia porque Él quiere, no le hace falta tenerla, pero la tiene. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahí juega ese papel, Faraón, que en definitiva es tan problemático para muchos. ¿Por qué el texto bíblico dice que Dios endureció el corazón del Faraón? ¿Es Dios que lo endurece directamente para cumplir sus objetivos? El Faraón mismo se va cerrando. El Faraón tuvo la oportunidad con grandes evidencias de seguir al Señor y no quiso. Y cada vez que se cerraba de lleno a lo que acontecía, ¿qué pasaba en su corazón? Se iba endureciendo cada vez más. Es una consecuencia. La expresión bíblica nos dice que Él endurece el corazón, Dios al Faraón, pero es una consecuencia de la decisión de la propia persona. ¿Y Dios qué hace? Utilizar eso para un objetivo. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y nadie le va a llevar la contraria a Dios, porque es Dios. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Claro, Dios en principio lo quisiera todo perfecto, ¿verdad? Lo hizo todo perfecto, pero por causa del pecado y de
que a nosotros ya nos va bien pecar, Dios tiene que utilizar lo que estamos haciendo mal para encauzar las cosas según sus objetivos, según sus fines. ¿Y nos vamos a sublevar contra Dios por algo de esto? Dios va a cumplir su propósito. ¿No hizo todo un plan estratégico de 6.000 años? Lo hizo. 6.000 años de historia, viene Jesús, 1.000 años más, todo esto ya está delineado. Y después, a partir de allí del milenio, viene la eternidad, definitiva. Se acabó el mal, todo está delineado. ¿Le vamos a decir a Dios, ¿por qué haces estas cosas así? No, porque Él es Dios, y Él lo domina todo, y sabe por qué lo hace, que es para bien. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Con mucha paciencia soportó. O sea, hasta los malos los soporta. A la gente impía, Dios la soporta. Eso sí, al final, ¿qué hace? Muestra su ira y hace notorio su poder. Pero Él va soportando. Tiene misericordia. A veces mirad que si solo leemos una parte sin saber el contexto de todo el resto de lo que escribe la palabra de Dios, quedamos en que es solo un Dios malo, pero no, Él es misericordioso. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea, que Él domina absolutamente todo lo que va a pasar en la historia de la humanidad. Lo sabe de antemano y todo lo dispone para que se cumpla tal como Él quiere. Aunque Satanás haga todo lo contrario a lo que Dios desearía. Y Dios sabe lo que va a hacer Satanás, y como lo sabe, lo va encauzando todo para que al final llegue al objetivo que Dios busca. Eso es magistral. Para mí es para hacer el chapó, porque solo lo puede hacer Dios. A los cuales también ha llamado. Y ahora atención, porque ya empieza a venir la parte que ya afecta a lo que vamos a exponer en estas temáticas. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, los cuales también ha llamado. Mirad que ahora el planteamiento de Pablo se abre totalmente. Si antes ya nos lo estaba insinuando, y quizás a veces, ya lo decía claro, pero para muchos es solo una insinuación, porque si no profundizamos parece que va muy por encima, a partir de aquí ya lo dice todo tal cual. Llama a todos. ¿A quién? A judíos y a gentiles, ¿no, Dios? ¿Y en qué les da la salvación? En Cristo. A partir de allí, ¿qué hay? ¿Judío y gentil aparte? ¿O todos son uno? Todos son un pueblo, son el de Dios. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Está haciendo referencia a los gentiles. Oseas estaba escribiendo una profecía que iba para después de la muerte de Cristo. Gracias a Jesús, llama pueblo a los que antes no lo eran para nada. Pero claro, evidentemente, esto quiere decir que esa gente gentil tiene que aceptar a Cristo. Y aceptar a Cristo no solo significa, vale, acepto que Jesús murió por mí y ya está, en la cruz, sino que también hay que aceptar las creencias que Jesús muestra. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí el Señor lo está mostrando claro a través de Pablo, va a hacer un pueblo. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Interesante, ¿eh? Hay personas, y lo vamos a ver más adelante, cristianas, sobre todo evangélicas, que están diciendo, todo Israel será salvo. Toda la nación de Israel, todos los judíos del mundo serán salvos. ¿Nos dice esto el apóstol Pablo? Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, o sea, multitud, tan solo el remanente será salvo. ¿Y qué es el remanente? Un remanente es un residuo que queda. Cuando vosotros tenéis un vaso, hay un pozo a veces, ese residuo que queda de todo el vaso es lo que va a ser salvo.
¿Y qué proporción veis? Un vaso y un remanente. Es una minoría, una mini minoría. Por tanto, solo con este versículo sería suficiente para decir, no todos los judíos van a ser salvos. Solo con este texto. Pero aún veremos más. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿De qué está hablando? De la segunda venida de Jesús. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Cómo terminaron Sodoma y Gomorra? ¿Aniquilados? ¿Hubo descendencia de ellos? No. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Y aquí ya introduce claramente a los gentiles como que ellos en principio no esperaban nada de esto, no iban detrás de esta justicia que la palabra de Dios mostraba, sobre todo a través de Cristo, pero en cambio, ¿qué hacen? La alcanzan. ¿Y por qué la alcanzan? Pues porque aceptan a Cristo. Alguien les da el mensaje y ellos aceptan a Cristo. ¿Y quién les dio el mensaje a estos gentiles? ¿Fueron otros gentiles? Algunos sí. Algunos, por ejemplo, había los samaritanos, habían otras personas que pasaban por allí y escuchaban y aceptaban, pero en su mayoría, los que dieron el mensaje a los gentiles, ¿quiénes fueron? Los discípulos de Cristo. ¿Y los discípulos de Cristo de dónde eran? ¿De Massanet de Cabrenys? Eran judíos. Por tanto, los judíos mismos que aceptaron a Cristo les dan el mensaje de salvación y estos aceptan. Pero entonces, ¿qué pasa con los de Israel? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Cómo puede ser esto? Estos van detrás y no la alcanzan, y nosotros que ni la buscan, ¡pam!, la cogen. ¿Por qué? Iban tras una ley de justicia. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Guardaban la ley los fariseos? Legalmente la guardaban a la perfección y con excesos demasiado. No pusieron tantas trabas a guardar el sábado, tantas imposiciones que amargaban al pueblo la felicidad de guardar el sábado, y que algunos ahora usan para decir, Cristo transgredió el sábado, porque sanó. No digamos tonterías. Cristo enseñó cómo se debía guardar el sábado perfectamente bien, no como estaban haciendo los fariseos. Y Jesús, para demostrar eso, les dijo, ¿verdad que si te cae una oveja al pozo vas y la coges en sábado? ¿Por qué? Ah, porque la oveja valía dinerito. Claro. Claro. Y eso sí que estaba bien. En cambio, ayudar a una persona no, al prójimo no. Jesús estaba enseñando cómo debía guardarse el sábado. Pero legalmente, oficialmente, los fariseos guardaban la ley a la perfección. Iban tras una ley de justicia, pero ¿iban tras un espíritu de justicia? No. Solo iban a la letra, pero no iban al corazón. No iban a buscar a Cristo, que era el Mesías que habían esperado durante tan largo tiempo. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Querían ser salvos por fe o por obras? Por obras. ¿Qué hacían cuando daban limosna? Le decían a alguien que tenían por allí con un cuernecito de estos, venga, toma un dinerito y toca para que vean que estoy dando limosna a este pobre infeliz. Claro, y toda la gente, oh, mira cómo dan, qué buenos. Pero Dios sabe leer el corazón y sabía que eso era una pantomima, un teatro, para que su orgullo creciera mucho. Pero lo que no crecía era su espíritu, todo lo contrario. Y resulta que tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué piedra de tropiezo? En otros textos nos dice claramente que la piedra de tropiezo fue el mismo Jesús, porque debía ser el fundamento y para ellos fue una piedra de tropiezo porque lo rechazaron. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Mirad cómo habla de piedra de tropiezo y roca de caída. Jesús es la roca, es mucho más que cualquier piedrecita, como serían las traducciones sobre Pedro, ¿me entendéis?
ese texto que tanto utiliza la Iglesia Católica, tanto fanático católico para no ver la realidad, de decir, Cristo hacía referencia a él mismo, que era el fundamento, no Pedro. Ese juego de palabras en griego nos lo muestra claramente. Y Cristo aquí se destaca como esa roca de caída. ¿Y qué pasaba cuando uno caía sobre la roca? Los textos bíblicos nos lo dicen. Se quiebran. ¿Cómo se cae uno de una roca? Hombre, te puedes caer si andas por ella, pero no te vas a romper por la mitad normalmente. Pero ¿qué sucedía? ¿Cuándo caía la gente sobre una roca? Cuando se les despeñaba de una cierta altura y caían y se quebraban. Y ese es el simbolismo para decir que nos hemos de partir, nos hemos de quebrar sobre la roca que es Cristo, para que nos transforme, nos cambie. Y nos dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Ya está hablando aquí de ese pueblo de Dios, ya no está hablando aquí de judíos o gentiles. El que creyere en él no será avergonzado. Y ahora vendría esto, escritos de Ellen White sobre el papel de los judíos en el tiempo del fin. Pero no voy a hacer esto. Nos vamos a quedar aquí, porque creo que este capítulo ya nos ha dado bastantes indicios de muchas cosas. Y el próximo día vamos a analizar la continuación de esto, el capítulo 10, donde aún nos va a llevar todo ese capítulo al momento clave, al clímax de esos 3 capítulos que es el 11, en el cual vamos a ver prácticamente ya destapado si esas creencias sionistas que están teniendo no solo judíos, sino que están teniendo protestantes y católicos, es realmente algo bíblico o es una mala interpretación de algunos muy malintencionada para que el resto de los que siguen esas creencias, esas iglesias, esas denominaciones, pasen totalmente al error y por culpa de eso vayan de cabeza a la perdición. El tema da mucho, mucho de sí y nos vamos a llevar grandes sorpresas. Y sabéis, no solo vamos a mostrar los textos bíblicos que, ya veis que estamos haciendo base solo en la Biblia, ¿eh? No estamos citando a nadie más, pero después vamos a citar citas de Ellen White precisamente, en la cual, no en una, en muchas, nos va a demostrar que todo lo que plantearemos en estos textos, sobre estos textos, es algo que debemos conocer, porque es vital para que el pueblo de Dios auténtico no caiga en engaños, no caiga en trampas satánicas. Pero sabéis, va a ser un remanente otra vez, solo un pequeño grupo los que van a comprender, porque tendrán anhelo de saber. Y Dios solo se puede mostrar y puede dar el conocimiento a quienes buscan la sabiduría, sin prejuicios, sin fanatismos, los que buscan la verdad, pidiéndosela al Señor. No hay otra. Pues bien, creo que este capítulo ya ha dado mucho de sí. El 10 va a dar aún más, bastante más. Y lo iremos analizando también punto por punto. Y si después de presentar estos 3 capítulos y las citas de Ellen White, aún alguien tiene dudas de qué va a terminar de acontecer con los judíos en el tiempo del fin, tendrá un grave problema, creo. Porque la palabra de Dios es clarísima. Y en estos tiempos en los que estamos, en los que todo el mundo se deberá posicionar, sobre todo con esto que veis a mi espalda. Esta foto no la hemos puesto porque sí. Esta foto, ya todos conocéis lo que hay allí. Esto es Jerusalén, es el famoso monte donde iba o estaba situado el templo judío, el primero y el segundo templo, y que ahora hay lo que veis aquí, que pertenece al mundo del Islam, y que precisamente ahora es un lugar que está teniendo gravísimos conflictos. Esto es solo el inicio de algo que tiene que terminar de acontecer en muy breve tiempo. Y que si no lo sabemos, porque dejamos de banda las profecías y porque ignoramos la palabra de Dios sobre toda esta cuestión, vamos a caer de 4 patas en el gran engaño satánico, en el gran engaño tal cual. Pues bien, vamos a terminar con una oración.
Padre nuestro, te damos inmensas gracias, Señor, porque hablaste tan claramente a través de tus profetas y de tus apóstoles. Y te pedimos perdón, Señor, por ser tan obtusos. Esta carga de pecado de ya 6000 años sobre nosotros hace que cada vez entendamos menos cosas. Y si no buscamos tu dirección, somos incapaces de saber exactamente la verdad. Por eso te queremos pedir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda esa verdad. Y que tú nos ayudes a saber dejar los prejuicios de creencias que quizás tengamos inculcadas, de creencias que han venido quizás a través ya de alguna generación a nuestros hogares, pero que en verdad no son la cosa correcta. Y por eso te queremos pedir sinceridad, Señor, que nos ayudes, que nos guíes. Y a los que ya sabemos más o menos todas estas cosas, que nos des aún más conocimiento para poder afrontar ante las personas de este mundo, sean de la creencia que sean, todo lo que está aconteciendo y todo lo que tiene que venir en relación con la profecía bíblica, para que se den cuenta que la verdad es una y no hay margen para el error, porque nos jugamos la salvación y también la de muchos más. Danos los argumentos, Señor, danos la fe, danos el acercarnos a ti y que el Espíritu Santo nos vaya transformando y guiando para poder ser como tú eres y para que nada ni nadie nos calle, para dar este mensaje de salvación que tan necesario es a este mundo. Perdona nuestros pecados, Señor, y cuida de tu pueblo alrededor del mundo. Estén donde estén, en el país no importa, pero también estén en la denominación que sea, o en la religión que sea, o incluso en el ateísmo. Cuida de los que son tuyos y vete juntando a tu pueblo. Coge al remanente del remanente entre la iglesia adventista y llama, Señor, a los trabajadores de la hora 11, para que juntos seamos un pueblo y demos con toda certeza esa nota que este mundo necesita oír, ese toque de trompeta que el cristianismo ya ha dejado de lado. Ayúdanos, Señor, a ello, para que veamos muchas más personas convertidas a ti y esperemos juntos tu regreso. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por su preciosa sangre. Amén.